Buenos días. Es un agrado volver a estar aquí con ustedes en el día de hoy, hablando acerca del libro Primero de Reyes, capítulo 6. Vamos a entregar esta mañana primeramente a Dios. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te agradecemos, Papito Dios, de que cada uno de nosotros, Señor, estemos donde estemos, contamos con tu presencia. Gracias, Papito, por permitir este ratico, Señor, poder aprender de tu palabra, poder, Señor, aplicarla en nuestras vidas. Gracias por esa sabiduría, Señor, que nos das a cada uno de nosotros para poder llevar una vida más recta, más agradable a ti, Señor. Yo te pido, Papito Dios, que nos envíes el Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, Señor, y que haga parte de cada uno de nosotros, que nos revele, Señor, y que nos haga partícipe, Señor, de tu palabra, Señor, para poder hacer la realidad, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, quedamos en tu presencia, Papito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces se llama Salomón edifica el templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y en cuanto se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesanos de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Y asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová.
El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar del cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en un lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala de querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que habían 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Pues estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral de los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ella figuras de querubines, de palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Lo edificó pues en 7 años. Wow. Entonces aquí este capítulo 6, pues vemos que nos habla y se enfoca mucho en la construcción del templo llevado a cabo por el rey Salomón. Aquí se mencionan muchos detalles como herramientas usadas, materiales, muebles, elementos y cosas así. Pero algo importante para resaltar es que en honor a Dios, el templo de Jerusalén fue construido sin el más mínimo sonido de un martillo o de ninguna otra herramienta en el sitio de la construcción. Esto significaba que las piedras debían ser labradas, o sea, las cortaban y le daban la forma en la cantera. Esto era a muchos kilómetros de distancia. El honor y el respeto del pueblo hacia Dios se extendió a cada aspecto de la construcción de esta casa de adoración. Este detalle se registra no para enseñarnos a construir un templo, sino para que hagamos como evidente la importancia de mostrar cuidado, de mostrar preocupación, honor y respeto por Dios en su santuario. Vemos también aquí que el rey Salomón logró algo que su padre no pudo o no quiso terminar. Y el rey Salomón sí lo terminó con éxito. O sea, terminó una tarea que le habían delegado y la terminó muy bien terminada. Él, pues aquí vemos que puso todo su empeño para lograrlo, y esto nos enseña también de que cuando nosotros nos proponemos algo que nos han delegado o algo que está en la palabra de Dios
y nos lo proponemos, nosotros lo podemos lograrlo. Ahora veamos en qué o cómo podemos nosotros ayudar a construir un templo de una iglesia. Primero que todo, quiero contarles que el templo que nosotros debemos edificar, cuidar y proteger es nuestra propia vida, por ser el templo del Espíritu Santo, así tal y como lo dice 1 Corintios 6:19. Y el deseo de Dios es que lo cuidemos, lo protejamos, lo respetemos, y todos sabemos que la forma de cuidar este templo es cuidándonos en una buena alimentación, haciendo buen ejercicio, teniendo un buen descanso, no trabajando en exceso, durmiendo las horas que se deben de dormir, y estos entre muchos. Recordemos que es en nuestra vida y en nuestro cuerpo el templo donde Dios quiere morar. Cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios es un templo anhelado por Papá Dios. Ahora veamos cuál es la diferencia entre templo y iglesia. Entonces, templo le llamamos templo a un lugar. Puede ser como un edificio, un local, un garaje, mejor dicho, algo donde hayan unas paredes. Y iglesia somos nosotros, los seres humanos. O sea que puede haber una iglesia sin templo. Un ejemplo de eso es pues lo que estamos haciendo ahorita que no nos podemos reunir en la iglesia, pues en el templo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos reuniendo todos, cada uno desde su casa, o sea, cada iglesia desde su casa, y a través de internet pues compartimos, conocemos, aprendemos de la palabra de Dios. Y esto es la iglesia soy yo, la iglesia es cada uno de nosotros, cada uno de los miembros del templo, ¿cierto? También nosotros vemos que hay varios grupos de personas que se reúnen a orar, a alabar a Dios y a conocer de su palabra en parques o en plazas, porque muchas veces no tienen el sitio, no tienen el templo, no tienen los recursos económicos para poder pagar un sitio, para no sé, para ellos poderse reunir. Entonces ellos como grupo, como iglesia, no importando en dónde, ellos se reúnen y lo hacen sin importar el sitio, ¿no? Lo más importante que es tener un corazón dispuesto a buscar a Papá Dios donde quiera que sea. Ahora, la palabra nos manda a que nos congreguemos, y es por eso que todos como iglesia debemos pertenecer a un templo físico, a una congregación, en donde todos somos una familia, todos reunidos con un solo propósito, y el más importante, que es conocer a Dios, adorarlo, darle honra y honor, alabarlo. Todos juntos debemos o tenemos que ayudar con amor y con mucho respeto a tener este templo digno de Dios, limpio, ordenado, respetado, organizado para la honra y la gloria de Dios. Entonces, de verdad que este capítulo de Primera de Reyes, pues a mí la verdad me ha hablado mucho acerca de valorar lo que Dios nos ha dado hasta el momento. Y ahorita precisamente que no hemos podido volver a asistir a la iglesia de nosotros, pues a donde nos reunimos en la Roca de Betel por cuestiones de todo esto que está pasando, de verdad que uno aprende a valorar las cosas y a extrañar. Entonces qué bueno que pues precisamente ahorita estamos pues aprendiendo y como analizando todo esto para que cuando nosotros volvamos pues todo sea mejor y los cambios sean para bien. También quiero a las personas que nos escuchan de otros lados invitarlos que si usted no hace parte de una congregación o de una iglesia, no espere más,
para hacerlo. Dios lo está esperando con los brazos abiertos para ayudar con su presencia, con su servicio, con sus talentos, con sus dones, con sus ideas, sus fuerzas, su compromiso, a que sea parte de la iglesia, a que sea parte de una congregación, para hacer entre todos pues la construcción de un templo, para así pues agradar a Dios y poder recibir sus promesas y bendiciones, que son muchísimas. Eso es todo por hoy. Yo espero que esto haya tocado el corazón de todos, que nos haya dejado una enseñanza a cada uno de nosotros, y que todos terminen de tener un día bueno, un día acompañado de Papá Dios y un día lleno de bendiciones. Vamos a terminar con una oración. Entonces, Padrecito lindo, gracias Señor, gracias por esta enseñanza, papá, gracias por enseñarnos, Señor, el valor y el compromiso, Señor, que debemos de tener con las personas alrededor de nosotros, como iglesia, con ese sitio, Señor, esas paredes, ese local que tú nos has dado, Señor, a poder, Señor, poner cada uno su granito de arena, Señor, y con mucho amor y con mucho respeto y dedicación, papito, a ser parte de esta construcción de este templo, Señor, así como lo hizo el rey Salomón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no valoramos lo que tú nos has dado, Señor, y gracias, papito, porque gracias a ti, gracias al Espíritu Santo, Señor, que es quien nos muestra en lo que estamos fallando, papá Dios. Gracias por todo eso, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que están escuchando este audio, que seas tú, Señor, bendiciendo, lo que seas tú protegiendo, los que seas tú, Señor, poniendo a aquellas personas que no tienen una congregación, que no tienen aún un sitio donde ir, Señor, que seas tú dándoles esa dirección, Señor, y ese sitio, papá Dios, donde ellos pueden ir y encontrar, sentirse amados, Señor, sentir ese amor tuyo y sentir, Señor, que tenemos una familia, que todos compartimos, que todos somos amor, Señor, y que tratamos, Señor, de vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Quedamos en tus benditas manos, papito Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Que tengan un buen día.